Ahora vamos a cantar juntos, porque Dios en su palabra nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas, o inclusive ahora que estamos en casa. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo no me dé tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Y dilo así: siempre estarás a mi lado, y con todo tu amor me cubrirás, mientras yo no me dé tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, no, no, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. No temas, no desmayes, porque no hay reto cuyo tamaño sea más grande que el tamaño de nuestro Dios. Recuerda que la palabra de Dios puede disipar nuestro temor y renovar todas nuestras fuerzas. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad.
y se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo, ay, y hoy me vuelvo a levantar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Iglesia, muy buenos días. Para mí es un gran privilegio poder estar en esta mañana y poder compartir el mensaje de Dios y espero que pueda ser edificante, espero que pueda ser confortante y que te pueda ayudar en esos tiempos de inicio de año. Y el tema de hoy le he llamado Viviendo seguros en tiempos difíciles. Y quisiera hacerte esta pregunta. La primera pregunta es, ¿te has llegado a sentir inseguro? Pasamos un 2020 un poco difícil para algunos, para muchos tal vez, en la parte económica, en la parte familiar, en la área de salud, de enfermedad. Y
Y en algún momento de nuestra vida creo que nos sentimos inseguros. Y esa inseguridad, ¿por qué? ¿Por qué esa inseguridad ahora para el 2021? ¿Y qué es la inseguridad? Según la Real Academia Española, la inseguridad implica la existencia de un peligro, de un riesgo, o refleja alguna duda sobre un asunto determinado. Repito, implica la existencia de un peligro, de un riesgo, o refleja alguna duda sobre un asunto determinado. Entonces creo que muchos podríamos sentirnos inseguros, ¿verdad? Inseguros sobre lo que va a pasar este año. Este año es incierto también, no sabemos qué va a pasar a nivel laboral, no sabemos qué va a pasar a nivel de salud o con el tema de la vacuna, si va a funcionar o no, a nivel familiar, cómo seguiremos, y hay alguna duda sobre si este año va a ser mejor que el año pasado. Y algunos han considerado el 2020 como pérdida total y no quisieran vivir aquellos tiempos difíciles, por lo tanto se sienten inseguros. Y gracias al Señor hemos finalizado un año 2020, y hemos comenzado un año nuevo, pero aún seguimos viviendo tiempos difíciles. Y para que podamos tener una idea más clara de lo que tal vez podría venir este año, lo que podamos enfrentar, solo basta leer lo que un virólogo llamado Adam Kukraski, muy famoso, escribió en su cuenta de Twitter. Dice: el 2021 tendrá un principio mucho peor que el de 2020, pero esperaremos que un final mucho mejor. Entonces, una persona estudiosa que está en ese campo, virólogo, y nos dice que el principio de este año va a ser mucho peor, da la sensación de inseguridad. Entonces, ¿qué va a pasar sobre este año? Y verdaderamente sí que hay una pregunta que necesitamos responder en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando: es ¿cómo vivir seguros? ¿Cómo vivir con la tranquilidad? ¿Cómo vivir con esa seguridad que todo va a estar bien? ¿Cómo podemos tener la protección de Dios sobre nuestra vida? Y definitivamente cuando pensamos en familia que pudieran vivir riesgos y tener la protección de Dios sobre sus vidas en uno de los momentos más críticos, pues tendríamos que hablar sobre la familia de Noé. Y para los que estamos en ese reto de leer la Biblia en un año, pues ya vimos esta historia, la vimos en Génesis, ¿verdad? Y los que no están en este reto, les animamos para que se unan al reto de leer la Biblia en un año. Es sorprendente como uno, en nuestro caso junto con mi esposa, decimos: esto yo no lo había leído, esto yo no lo recordaba, no sabía que había pasado esto. Y les invitamos para que puedan asumir el reto de leer la Biblia en un año. Y entonces, para los que no están en este reto, pues vamos a leer la historia de Noé, y la vamos a leer en el capítulo 6 de Génesis, versículos 9 al 18. Y lo dice de la siguiente manera: ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá.
Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y los que conocemos la historia sabemos que Noé pudo sobrevivir a esta situación tan crítica. ¿Cómo te imaginas si en un momento Dios te dice que va a destruir todo ser viviente, y que tú eres la persona que puede ser parte de ese cambio? ¿Y te imaginas a Noé en esa, no sé si seguridad o inseguridad, como de, ¿y esto sí será cierto? Y tal vez de pronto contándole a familiares, amigos, diciendo, Noé, estás loco, ¿cómo vas a construir una barca en medio de ese tiempo si estamos viviendo de forma, estamos bien? Y este hombre pudo sobrevivir junto con sus hijos y su esposa y las esposas de su hijo al juicio y a la muerte y a la destrucción total. Y en esos tiempos tan difíciles ellos fueron los únicos sobrevivientes. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? ¿Qué había de característico en Noé y su familia para poder tener la protección, tener el cuidado y la misericordia de Dios sobre sus vidas? Bien, eso lo encontramos en el texto. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para vivir seguros en tiempos difíciles? Vamos a hablar sobre 3 cosas que necesitamos en estos tiempos para vivir de manera segura. Y lo primero que tienes que tener claro es que necesitamos andar en íntima comunión con Dios. Escucha, todos los días. Y eso nos lo dice el versículo 9 de Génesis 6. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Qué necesitamos entonces para vivir seguros en tiempos difíciles? Pues estar en comunión con Dios. Pero esto exige comunión con Dios y andar todos los días. Y necesitamos cada día poder tener esa comunión con Dios. ¿Qué es lo que decían de Noé? Que era un hombre justo, y dice que era la única persona intachable. ¿Será que eso pueden decir de ti? ¿Será que eso pueden decir de mí? Que soy una persona justa y que soy una persona intachable. No había nadie como él. Y Dios puede decir eso también de nosotros, que somos personas correctas en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con las personas que andamos alrededor. Pero ¿por qué lo era? ¿Qué lo hacía entonces a él diferente? La respuesta es, tenía una comunión con Dios. Él andaba en íntima comunión con Dios todos los días. ¿Ustedes se imaginan andar con Dios todos los días, cada día de su vida de Noé, estar pidiéndole consejo a Dios, cómo andar, ser sabio, vivir a la manera correcta para saber guiar a sus hijos, para ser el hombre que necesitaba a su esposa, para ser el suegro que necesitaban? Y entonces ahí donde vemos cómo un hombre como Noé marcó la diferencia en esa sociedad, en ese mundo. Y fue un hombre, Noé, que experimentó la protección sobrenatural de Dios sobre su vida y sobre su familia. No era un hombre que caminaba con Dios. Pero ¿qué significa para nosotros entonces caminar con Dios? Quiere decir que entonces tengo que estar pensando que al lado está Jesús, y en donde voy, en el bus o en el trabajo, estar hablando en voz alta. ¿Qué significa entonces caminar con Dios? Caminar con Dios significa, escucha, dejarnos guiar por Él. Que cada decisión que tú puedas tomar en el día, nosotros tomamos cantidad de decisiones en el día, y que en cada una de esas decisiones tú te puedas dejar guiar por Dios. Y no solo guiar, sino hacer la voluntad de Él. Caminar con Dios significa renunciar a nuestra propia voluntad,
a lo que yo creo, lo que considero con mis capacidades, mis habilidades, y es decirle a Dios: Señor, aquí estoy yo, te entrego mi voluntad, guíame, ayúdame. Y es cada día que nos levantamos para hacer nuestros quehaceres, es decirle: Señor, guíame, ayúdame a andar en buenos pasos, ayúdame a hacer lo mejor para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para las personas que están a mi alrededor. Renunciar a nuestro egoísmo, de querer hacer nuestra propia voluntad, de hacer lo que nosotros queremos. Y eso es lo que verdaderamente significa caminar con Dios, es aceptar ese llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Y eso nos lo dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es renunciar a todo lo que creemos que para nosotros es bueno y decir: no, es que lo que yo considero que es bueno no es correcto. Debo de ir a la medida correcta, quien es Jesús, y cada día poder ser guiados por Él. Y si caminamos con el Señor seguros, aunque el camino parezca peligroso, aunque el futuro no sea tan prometedor, yo puedo tener la seguridad que si camino con Dios, Dios me estará guiando, Dios me estará llevando a esos pastos delicados que habla el Salmo 23, y poder ser guiado en medio de la incertidumbre de otras personas o de un 2021. Y aunque el camino sea desconocido, si vamos con Jesús, podemos sentirnos totalmente seguros. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos andar en íntima comunión con Dios todos los días. Número 2, necesitamos fe y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y esto nos lo dice Génesis 6, el 11 hasta el 14. Y dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Entonces imagínate, o sea, eso en ese momento era una total locura, construir un barco de esa magnitud. Pero ¿qué hizo Noé? Noé fue obediente y creyó. Porque dice que Dios fue el que le dijo a Noé. Noé no fue el que le dijo: Señor, es que mira esa gente cómo está actuando de mal, la gente está corrompida, la gente está llena de pecado. No, Dios fue a Noé y le dijo: he decidido destruir la tierra, pero tú eres el que va a preservar a tu familia y a las especies de animales. ¿Te imaginas? Imaginémonos por un momento ese momento de Noé, ¿sí será cierto? ¿Será que fue que estoy alucinando por la maldad que veo? No, él no se puso a pensar nada de eso, simplemente él lo hizo, sin importar lo que hubiera alrededor. ¿Ustedes se imaginan la gente alrededor burlándose de Noé, diciéndole: estás loco? O sea, vas a construir un arca, ¿para qué? Si es que pues no ha llovido en días y tampoco es para tanto construir una barca de esa magnitud. Pero este hombre tuvo fe de creer que eso era lo que Dios le estaba llamando a hacer y obedeció. Así que gran fe tenía Noé para hacer un gran barco. Imaginémonos la familia, ¿sí? Los hijos diciéndole: papá, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? No, eso no es lo que Dios quiere. De pronto eso fue una alucinación, eso fue algo que fue un pensamiento, pero ¿cómo? La esposa también: mira, ¿qué van a decir los demás? No se pusieron a pensar en eso, simplemente obedecieron. Y esa seguridad y protección para Noé y su familia estaba en creer y obedecer a la palabra de Dios.
y sus instrucciones, porque Dios le dio instrucciones muy claras de cómo hacerlo, porque tal vez no es, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tal que quede pequeño? ¿Qué tal que quede demasiado grande? ¿Qué tal que quede demasiado pesado? Dios le dio una palabra tan específica a Noé y le dijo cómo también, el qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuándo tenía que hacerlo y con quiénes tenía que hacerlo. Y Noé se salvó porque creyó la palabra del Señor y porque obedeció exactamente las instrucciones de Dios que Él le había dado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, creer en la palabra de Dios y no solo creerla, sino también obedecerla, no según lo que nosotros opinemos, sino como Él ha dicho. ¿Y qué ha dicho Él acerca, qué ha dicho en la Biblia acerca de Dios con sus hijos? Que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a dar paz y seguridad. Y también nos ha prometido que no vamos a perecer jamás. Así que si creemos en su palabra, podemos obedecerla. Claro, hay momentos que vamos a la Biblia y Dios nos pide unas cosas que son imposibles, que decimos, Señor, no me pidas esto. Esto para mí es muy difícil. ¿Creen que para Noé no fue difícil? ¿Creen que para Noé era decir, esto será imposible o no? Sin embargo, este hombre obedeció. ¿Y qué más necesitamos de Dios para creer en su palabra y obedecer? ¿Cómo hubieras tú reaccionado a esa petición de Dios? ¿Será que verdaderamente hubieras creído o te hubieras dejado guiar por lo que dicen los demás y dicen, no, eso no va a pasar? Pero muchas veces podemos decir, ¿qué van a decir de mí? Construir algo diferente a lo que hay alrededor. ¿Qué tal si cambio mi manera de pensar? ¿Qué tal si cambio mi manera de actuar? Mis compañeros de trabajo, mis amigos me van a despreciar. Y cuando el Señor te pida que puedas compartir la palabra de Él a otras personas, el Evangelio, y tú dices, no, Señor, es que tú no los conoces, son demasiado malos y se van a burlar de mí. Ahí es donde necesitamos cada día creer y obedecer. O tal vez en algunos momentos Dios te pide a obedecer en ciertas áreas de tu vida que no la estás manejando bien. ¿Qué tal que te diga pilas con el manejo del dinero? Tienes que aprender a manejar el dinero y lo que yo te doy para hacerlo administrarlo de la mejor manera. Y eso es que no endeudarnos. ¿Qué dice la palabra? Que no nos endeudemos, que no pidamos prestado porque somos esclavos del que presta. Y eso lo dice la palabra y lo creemos, pero ¿lo obedecemos? ¿Lo hacemos? Ahora en las relaciones interpersonales, Dios nos pide en su palabra que perdonemos. Y eso lo leímos en esta semana, hasta 70 veces 7 perdonar. O el pedir perdón, el ayudar a los demás. Cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer y que debemos obedecer, pero ¿lo hacemos? La Biblia nos dice que seamos generosos. Lo somos con otras personas. Y todo esto va a requerir fe, obediencia. Y la pregunta es, ¿lo vas a hacer? Porque una cosa es ver lo que dice la palabra y escucharla, pero requieres de fe para obedecerlo y seguir adelante. Así que número 2, necesitas fe y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y número 3, necesitamos confiar en las promesas de nuestro Dios. Y esto lo dice el versículo 17 y 18. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entre en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. ¿Te imaginas ya después de haber construido, de donde dice el relato que las mismas especies fueron llegando y Dios le dio órdenes de decir, bueno, esos son animales para el sacrificio, esos son animales para el consumo, esos son los animales que van a quedar en la especie? O sea, Dios planeó todo tan perfecto, le hizo todo tan perfecto que no había duda de no creer, porque Dios estaba allí en medio de ellos. Pero te imaginas otros familiares de ellos o amigos de los hijos, de decir, no papá, pero dejemos entrar a esa persona, mira que esa persona puede cambiar, mira que esa persona puede
ser mejor. Es que esa persona la necesitamos más adelante, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a multiplicar? ¿O cómo vamos luego a construir la vida de ahora en adelante? Pero este hombre Noé confió en la promesa de Dios y le dijo, haz esto y tu familia va a ser preservada. Y ustedes van a marcar la nueva historia de la humanidad de ahí en adelante, porque dice que nadie quedó vivo, ningún ser vivo quedó aparte de los que estaban allí en el barco. Dios le dijo a Noé que el diluvio vendría sobre la tierra y destruiría a toda la humanidad. Dice, nadie, absolutamente nadie se salvaría. Pero el Señor le hizo una promesa y dice que cumpliré mi pacto. Y los pactos de Dios no se rompen, las promesas de Dios no se rompen, le dice, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco, tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. Nadie más puede entrar allí. Y Noé creyó en la promesa que Dios le dio, confió que aunque tendrá que vivir tiempos muy difíciles, porque pues estar en el barco con especies y animales feroces, alimentarlos, estar pendiente de ellos, esperar a que haya tierra, o sea, nada de eso iba a ser fácil. No es que, sí, construyó el barco y todo fue muy chévere durante esas 40 noches y no pasó nada en la familia y todo fue color de rosa. No, les tocó difícil, fue en tiempos difíciles, pero Noé creyó en la palabra de Dios, tuvo fe y confió en que debía hacer eso y era lo correcto. Y Dios así lo hizo. Dios salvó a Noé y a toda su familia. Y eso nos lo dice Génesis 8, del 13 al 16. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Fueron tiempos difíciles, o sea, no fue nada fácil esperar. Pero este hombre nos da este gran ejemplo de fe, de creerle a Dios. Entonces, en ese tiempo de 2021, ¿a quién le vas a creer? ¿Vas a creer a lo que dicen las noticias, a lo que te dicen los familiares cercanos, lo que dicen los vecinos, los que dicen los compañeros de trabajo sobre este 2021? ¿A quién le vas a creer? ¿O vas a creer en la palabra de Dios, en lo que dice? Pero necesitamos ir cada día a su palabra y escudriñarla. Pero no solo leerla, también aplicarla. Y no solo aplicarla, eso que incluye obediencia. Y va a requerir de nosotros fe para decirle, Señor, no lo quiero hacer, pero porque tú me dices que lo haga, así lo voy a hacer. Así que guíame, ayúdame, y que esa sea nuestra oración durante este 2021. Señor, guíame, guía mis caminos, corrige mis pasos. Y como dice la canción, no quiero fallarte, quiero seguir adelante. Y aun cuando fallemos, tú puedas levantarte nuevamente y seguir adelante. Así que este año 2021, al igual que Noé, nosotros debemos creer y confiar en las promesas de nuestro Dios. Esas promesas en las cuales el Señor nos promete que aún viviendo tiempos difíciles, Él tendrá cuidado de nosotros. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Lo creo porque lo ha hecho. Y en el 2020, Él cuidó de cada uno de nosotros. Cuidó de nuestra iglesia. Y seguimos siendo iglesia, aún en la virtualidad, ahora que estamos en la presencialidad. Dios ha cumplido su promesa. ¿Y por qué no lo va a poder seguir haciendo durante este 2021? Pero sí requiere de ti que obedezcas, que creas a su palabra. Y termino con este pasaje bíblico, Isaías 41, 13, 14, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, y yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor.
y que podamos decir, no temeré, no voy a vivir inseguro, no voy a vivir como viven las otras personas ansiosas, desesperadas, pensando, queriendo saber qué es lo que va a pasar este 2021. Y aunque el pronóstico no sea alentador, yo seguiré creyendo en la palabra de Dios. Así que terminemos orando y pidiéndole a Dios que nos guíe cada día de nuestra vida. Padre, en esta mañana nos unimos en oración para pedirte que tú nos guíes, que tú corrijas nuestros pasos, que tú nos permitas tener esa fe como la tuvo Noé, de creer aunque lo que había alrededor era incierto o era imposible. Hay cosas en nuestra vida que podemos decir, Señor, son imposibles, no creo que eso ocurra, pero danos la fe suficiente para creer que en ti todo es posible. Permítenos tener la obediencia que tuvo Noé. Y Señor, tu palabra es clara y tú nos pides a veces cosas que no queremos cambiar, pero ayúdanos a ser obedientes para ser los hijos que tú esperas de nosotros y ser el ejemplo a otras personas que no te conocen. Así que ayúdanos, Señor, guíanos y gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos va a traer aliento, nos va a traer consuelo, nos va a traer esperanza. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, que Dios les bendiga y espero podernos vernos pronto nuevamente. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú.